La leyenda de la papa. Hace mucho tiempo, el pueblo de los Zapallas tenía una existencia pacífica y armoniosa. La naturaleza generosa proporcionaba enteramente a las necesidades de cada uno, y eran cordiales con los países vecinos, y les habían hecho olvidar lo que era la violencia y la guerra. Un día, la erupción súbita de un volcán vino a perturbar la armonía de este pequeño mundo, al parecer perfecto. Los Caris, vecinos de los Zapallas, que vivían al norte, no lejos de los lados del volcán, tuvieron que huir de su país devastado y abandonar la mayoría de sus bienes. Atraídos naturalmente por las riquezas del territorio Zapallas, los Caris tomaron las armas e invadieron por la fuerza el rico país. Los Zapallas impotentes se redujeron inmediatamente a la esclavitud sin oponer la menor resistencia al invasor. Durante numerosos años, los Zapallas, resignados a aceptar su triste destino, trabajaron sin descanso para sus amos Caris. Un único hombre, el joven Choque, último descendiente de los jefes Zapallas, rechazaba esta soberanía y prefería recibir los terribles castigos de los Caris que de rebajarse a trabajar para ellos. Los Zapallas intentaron muchas veces convencer al joven hombre a abandonar la lucha y aceptar su condición de esclavo, pero en vano. Choque estaba convencido de que los dioses no dejarían impune tal injusticia. Los dioses observaban efectivamente la escena y fueron impresionados por la valentía y la fe de Choque. El gran Pachacamac, dios de los cielos, tomó la forma de un cóndor blanco y vino al encuentro del joven hombre. El dios recompensó a Choque indicándole el sitio de semillas de una planta color lila, aún desconocida para los hombres, llamada papa, con frutos verdes y venenosos, pero de una raíz rica y nutritiva. Estas semillas fueron sembradas secretamente por los Zapallas en sustitución de los tradicionales cultivos de quinoa y habas destinadas a los Caris. Algunos meses pasaron y las semillas empezaron a germinar en flores lilas. Fieles a su práctica, los Caris fueron los primeros para recoger todas las hojas verdes y las frutas verdes de la nueva planta. En cuanto a los Zapallas, debían satisfacerse con los restos dejados en el campo, y en este momento no supieron darse cuenta de que las semillas ofrecidas por los dioses habían podido ayudarlos, pero su sorpresa fue grande cuando descubrieron los fabulosos tuberculos ocultados bajo tierra que los Caris no habían visto. La preciosa comida les volvió a dar esperanza y la fuerza de combatir al opresor. Numerosos Caris, que habían consumido las hojas y frutas venenosas, habían caído enfermos o muertos. Los Zapallas aprovecharon para rebelarse definitivamente y expulsar el último Caris de su territorio. Choque fue elegido jefe de los Zapallas, estableció una nueva sociedad fuerte y feliz que siguió cultivando la papa con el respeto que se debe a una fruta sagrada de los dioses.